a este su programa, este su canal, Educación Sin Filtros. Nuevamente estamos con ustedes para debatir los temas referentes a educación, por supuesto, lo que nos apasiona. Y nuevamente es un placer saludarles esta noche, este viernesito, al doctor Leonardo Martínez. Leo, buenas noches. Saludos a todos ustedes, bienvenidos. Al doctor Miguel Ángel Mendoza, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento aquí vistiéndonos de gala, porque ahorita me parece que va a ser la presentación para todos los Así seguidores. Es. Y un enorme placer presentarles a Edgar, al licenciado Edgar Pinal, quien a partir de este año es el nuevo director general del COMEPS y viene el día de hoy a platicarnos sobre los proyectos, lo que se espera para el colegio, lo venidero, los nuevos eventos que seguramente van a estar surgiendo de aquí de la escuela y por supuesto algunas de las propuestas y también a divertirnos un ratito con esto de los temas educativos. Edgar, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias doctores, buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a comenzar. ¿Qué les parece si comenzamos primeramente que Edgar se presente con nosotros, ¿no? Claro, muy bien. Su trayectoria académica, dónde ha trabajado, a qué hora sale a comprar los víveres, Y etcétera. todo. Ahí todo. Sí. ¿Cuánto gasta regularmente de tickets de las tiendas departamentales, etcétera? Edgar, por favor. Pues bueno, muchas gracias. Mi nombre es Edgar Pinal Montoya. Estudié comunicación. Me especialicé en temas de fomento a la lectura, gestión cultural y he estado siendo siempre un apasionado de la educación. Mi padre, que en paz descanse, maestro, mis tíos maestros, supervisores, directores, mi hermano maestro, entonces pues innegablemente tenía que regresar al origen, que es justamente la educación. He estado también en el servicio público, he sido director de educación y cultura de algunos municipios y eso me ha llevado justamente a emprender un reto muy importante, una invitación que me hace el colegio y que con muchísimo gusto acepté y estamos muy emocionados y salgo pero a comprar útiles escolares, mi estimado Jorge. No, pues podemos ver como lo vimos hace tiempo, ¿no? También nosotros tres los que estamos aquí, maestro por convicción, pero también con una total influencia desde la cuna. Estamos viendo aquí también a Edgar con orígenes magisteriales. Así es. Y créeme que cuando iba en la prepa, mi papá me preguntó a qué me quería dedicar, ¿no? Y le dije, a todo menos a ser maestro, ¿no? Y véanme aquí. Esa sería una muy buena pregunta. A ver, Edgar, pero ¿cómo te decidiste, pues, para ser maestro? ¿Qué realmente fue lo que te detonó, te decidió, te decantó por esta profesión? Pues la pasión por hacer las cosas y aparte algo que siempre me ha gustado es cómo incidir en los alumnos con la parte creativa, ¿no? Desde que era estudiante siempre me gustó participar, organizar, crear gacetas, crear obras de teatro y entonces todo eso me fue llevando a utilizar los medios de comunicación y por supuesto el tema familiar era innegable, ¿no? Me gustaba mucho ver a mi padre escribir, pintar, a mi hermano, ¿no? Entonces siempre todos los caminos me llevaron a la educación, ¿no? El arte, la cultura, la lectura, la escritura, ¿no? Todo eso me llevó. No sé si nos has contado aquí en el programa, Leo, A ver. y con esto que Edgar nos acaba de contar. ¿Y tú cómo fuiste maestro? Uy, bueno, si ya que estamos en estas situaciones. Es breve, y Leo, es breve, tampoco compartiendo vais a- con el auditorio que amablemente nos sintoniza en el espacio en el que esté ahorita en este momento. Sí, pero ya vamos a empezar, te digo, espérate. No, pues yo igual, la cuestión así como Edgar y nosotros hemos platicado, pues mis papás son maestros, ellos ya se han jubilado, están todavía aquí con nosotros. La familia por parte de mi mamá es maestro, mis abuelos maternos fueron maestros, entonces pues ya lo traemos así como que genética y aparte pues la misma convicción ahí, verlos cómo estaban trabajando, lanzando los planes, luego hasta en algún momento me acuerdo cuando pues, les ayudaba a calificar, por ejemplo, a mi papá algunas actividades de secundaria, entonces de ahí se va viendo y entonces se va fomentando la cuestión, está uno empapado de ello, entonces creo que eso me fue brillando en algún momento a elegir la docencia y por eso en el año 99 estudiamos la normal, entonces creo que de ahí podemos sintetizarlo. ¿Y tú, Miguel, qué nos puedes decir? A ver, adelante. Pues mira, mi caso es muy curioso, pero yo creo que así como el buen licenciado Edgar, bienvenido. Creo que nos fuimos haciendo de algunas herramientas. Yo no soy
egresado de alguna normal, pero yo la viví en carne propia con mi madre, de irla a acompañar desde la normal elemental, te acordarás, hasta la normal superior, que antes se comentaba, inmerso por toda la familia de mi mamá, primos, primas que ahorita se encuentran también en la docencia, mi hermano, mi cuñada, ahora mi esposa, que pues como bien saben es abogada y ahorita ya quiere incursionar en esta cuestión. Entonces nos fuimos empapando con eso. Yo tuve la gran fortuna también de trabajar para una empresa muy grande en la cuestión económico-administrativo. Sin embargo, siempre tuve esa oportunidad de estar con ese capital humano, con las personas. Entonces al momento de capacitar, de ayudar, de verificar, creo que esa vocación te va llegando, no te va arropando. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar principalmente en una escuela, en un colegio también aquí como COMEPS, y ya posteriormente se fueron dando las pautas. Por ahí nos tuvimos que ir capacitando para esto, ¿no? Sabemos que no es fácil, sin embargo yo creo que esa vocación nos fue llevando de la mano. Pero fíjate, perdón que te rebote la palabra rápidamente, Jorge, aquí hay una cuestión, creo que hemos dialogado aquí en el programa, que precisamente la docencia es la que genera las demás profesiones, y creo que el ejemplo aquí de Edgar es muy claro para ello, ¿no? O sea, finalmente alguien puede elegir otra profesión, pero al final todo tiene que ver con la educación. Entonces creo que también es algo muy importante, ¿no? Y hacer la reflexión al auditorio, a los jóvenes que están escuchando, que si en algún momento consideran en su vida o en este momento estar estudiando una carrera diferente a la educación, no vayan a pensar que en algún momento se van a encontrar con ella, porque es algo que también es muy interesante, ¿no? Digo, sobre todo ahorita con las aperturas el servicio profesional a nivel nacional, las exigencias de los organismos internacionales con respecto a ello de la profesionalización, creo que también es importante hacer esa reflexión, ¿no? Que al final todos los caminos apuntan ahora a la educación, no a Roma, apuntan a la educación. Como motor, por supuesto, del desarrollo. Hemos comentado en múltiples ocasiones que sin duda la pieza clave de todos los sistemas económicos, sociales, es el aparato educativo. Así es. Y todavía aquí en México lamentablemente no hemos logrado consolidar ese sistema educativo que nosotros, creo, como pueblo, como país, necesitamos. Y creo que la vocación como pasión, ¿no? Tenemos que verla desde esa perspectiva, porque anteriormente, digo, mi padre, creo que tu mamá, y bueno, tu mamá, y bueno, los maestros de antes tenían esa vocación, realmente ese amor por la educación o por la preparación de los niños, ¿no? Y ahora nos encontramos en una educación muy diversa, en una formación muy diversa, porque muchos no son normalistas, o muchos nos dedicábamos a un área del conocimiento, pero siempre fuimos enfocados hacia la educación, nos direccionamos por la parte de herencia o por ese sentido, ¿no? Pero realmente la pasión es lo que te va llevando a amar las cosas, y si tú amas las cosas, pues lo vas a hacer mucho mejor, ¿no? Y es lo que digo, siempre o actualmente faltan maestros que amen su profesión, que amen enseñar, ¿no? Nos encontramos con muchos maestros que cubren un espacio, tienen mucha preparación académica, pero les falta esa chispa, esa llama, y esa llama se llama pasión, ¿no? Justamente. Sí, es muy bien. Y casualmente, qué bueno que mencionan esta parte. ¿Lo de pasión o cómo? No, la pasión es fundamental. Okay. Es uno de los elementos, creo que fundamentales para llegar al aprendizaje. Exacto. Lamentablemente, lo que más importa y ha prevalecido sobre el aprendizaje es la política educativa. O sea, política educativa no me refiero a las estrategias para que todo salga bien, sino al contrario, para hacerla más compleja. Y lo que menos importa es el aprendizaje de los chicos. O sea, históricamente nosotros estamos viendo que el aprendizaje queda por debajo. Lo que importa son mostrar resultados, ¿no? Sí, por sobre los procesos. Crear una gráfica, o sea, el proceso, y lo estamos viendo ahora. Está cambiando la educación, la propuesta curricular se está modificando. Así es. Sin obtener resultados claros si la otra tuvo resultados positivos o no. O sea, realmente no tenemos. Incluso los investigadores educativos han hablado muchísimo de ello. Que hay que mantener un proceso, que hay que terminar lo que se pretende para buscar consolidarlo. Sí, para poder ser medible también. ¿Sí? No, y sobre todo también retomar lo que funcionó en el pasado y hacer las adaptaciones a las necesidades actuales que se estén presentando. Y en ese sentido, bueno, el aprendizaje creo que aquí en el colegio es algo fundamental que queremos motivar, hacer que los chicos, que los
estudiantes se apasionen por el aprendizaje. Y en ese sentido, Edgar, ¿cómo están los proyectos de la escuela? ¿Cómo vamos a incidir próximamente? ¿Qué actividades se aproximan? ¿Qué nos puedes contar con relación a la dinámica del colegio? Mira, en este año les he mencionado a los docentes, a los alumnos, al personal con el que he estado platicando, conociendo, y les he dicho eso justamente, que necesitamos gente que ame lo que hace, gente que sea comprometida no solamente al exterior, sino con uno mismo, y que realmente sea un factor de agente de cambio para que los alumnos de COMEPS se distingan justamente por ser alumnos integrales, no solamente buenos en investigación, no solamente buenos en docencia, sino un ser integral con conocimientos de cultura, deporte, tecnología, que es muy importante, ¿no? Porque realmente los alumnos en el aula pues adquieren conocimientos, pero si no les damos más herramientas como conferencias, educación continua, y actividades culturales, deportivas y tecnológicas, creo que no sería el camino, ¿no? Y algo que ha distinguido a la institución justamente es eso, en estos 15 años que tiene este colegio, y vamos enfocados a eso, ¿no? A la apertura para que un alumno sea mucho más integral, ¿no? Que tenga esos conocimientos, para que cuando esté frente a un grupo, esté frente a una institución, esa pasión sea desbordada con actividades que ellos han aprendido, que ellos han vivido y que ellos van a realizar, ¿no? Sí, bueno, en este caso, no sé si nos quieres contar alguna de las actividades o una actividad próxima que tenga el colegio relacionada con esto precisamente que nos estás contando. Sí, claro, siguiendo la tradición del colegio, vamos a tener un segundo encuentro internacional en Punta Cana, en República Dominicana, del 12 al 15 de mayo. Ya estamos pues prácticamente sold out, ya estamos llenos, afortunadamente. Eso es una labor en equipo, desde nuestra fundadora, la doctora Lupita, y desde todo el consejo directivo y todos los docentes. Pues bueno, es un trabajo en equipo que obviamente felicitamos, y que hemos logrado ese sold out, ¿no? Para que sigamos haciendo esta dinámica. Y en noviembre en Acapulco, ¿no? El famoso encuentro que hace la institución desde hace ya mucho tiempo, y algunos otros eventos que vamos a estar anunciando el próximo 17 de febrero. Tenemos la celebración del amor y la amistad, donde los alumnos se involucraron con docentes para armar un set de fotografía, justamente utilizando la tecnología para que tomen selfies. Tenemos artistas invitados, tenemos 2 artistas que vienen son artistas de Zumpango, talento local, pero que tuvieron una gira en la Gran Bretaña y en España hace poquito. Cantan, excelente. Yo les decía, son sumamente talentosos, es sorpresa, pero son sumamente versátiles, ¿no? Cantan en inglés, cantan diferentes géneros, o sea, son demasiado versátiles, son muy buenos, y aparte eso también puede ser inspirador para los alumnos, ¿no? Porque a veces no podemos detectar o no queremos detectar talentos de ese tipo, pero estoy seguro que en la comunidad escolar tenemos cantantes, tenemos pintores, tenemos muchos talentos ocultos, ¿no? Sí, entonces, claro, eso también de presentarles casos de éxito, historias que inspiran, nos va a determinar el rumbo que les comentaba, ¿no? En el aspecto cultural, en el aspecto deportivo, en el aspecto tecnológico. 17 de febrero, mi estimado Edgar. ¿En qué parte? En el Salón Huitzilín. Ok. Que es parte de ¿Dónde se encuentra para los que por ahí queremos asistir, pero que no tenemos la dirección correctamente? Como referencia está casi a un costado de la unidad deportiva municipal de Zumpango, en ese camino, y ahí están invitados. Vamos a tener ¿Tendrá un costo? Diferentes actividades. No, ninguno. Excelente, pues hay que aprovechar, miren, para... Pues sí, vamos. Sí. Están invitados. 17 de febrero, perfecto. Muy bien, pues ya sabe el estimado auditorio que nos está escuchando o nos está viendo a través de los diferentes medios de comunicación o redes sociales. Tenemos estos eventos, repetimos, el segundo encuentro internacional por salud emocional del docente en Punta Cana, República Dominicana, del 12 al 15 de mayo, un evento ya más cercano que va a ser el día 17 de febrero,
en conmemoración de esta celebración del amor y la amistad al estilo COMEPS, en el Salón Huitzilí. Y creo que también es importante, como una institución de educación superior que somos, pues apuntar que bueno, ya tenemos la cuestión de la docencia, la cuestión de la difusión cultural, pero también la cuestión de la investigación. Y próximamente en este mes de febrero, en el transcurso, se van a estar llevando a cabo aquí un sello muy particular de lo que es la institución, que es la evaluación integradora, o como quienes ya tenemos algún tiempo le llamamos la prueba integradora, donde el estudiante, pues a partir de un tema de interés, hace todo el proceso de investigación en 3 diferentes niveles, que es el tipo comprensivo, en el analítico y en el caso del séptimo semestre o los últimos cuatrimestres de la licenciatura en psicopedagogía, se va con una cuestión ya más interventoria, en donde precisamente ellos buscan la aplicación de todas las asignaturas que han tenido en su formación inicial para que ellos puedan encontrar pues diferentes aristas de por qué la realidad es así y no de otra manera. Sí, eso también es un sello muy importante, ¿no? Y básicamente como una institución de educación superior, pues también estamos desarrollando las 3 funciones sustantivas, que es docencia, investigación y difusión cultural. Así es, todas unidas en conjunto para que la formación que aquí en el colegio se otorga sea integral. Los estudiantes que nosotros tenemos vienen de diferentes estratos, vienen con diferentes inquietudes, vienen con dudas incluso de a qué dedicarse, cómo empezar con sus estudios, cómo continuar después. O diferentes realidades de cómo la educación. Exactamente, y la realidad que ellos viven en sus propios hogares, sus municipios, sus comunidades. Entonces la escuela trata de acercarlos un poquito a ese proceso de investigación a través de esta prueba integradora, que efectivamente ha sido un sello que desde los 15 años que ya tiene la escuela desde el principio se ha mantenido. Y bueno, ya está muy pronto se llevará a cabo, así que mañana échenle muchas ganas. Mañana pónganle prueba, pónganle mucho empeño, porque ahí depende, además de su calificación, no se preocupen por acreditar, es lo que nosotros siempre tratamos de pregonar, ¿no? La acreditación es importante, sí, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es el aprendizaje. Claro. El aprendizaje y también, como les digo, bueno, aprovechando, haciendo este paréntesis y esta promoción a la prueba integradora para los alumnos de 8º semestre y licenciatura en psicopedagogía en modalidad semiescolarizada, o como comúnmente le llamamos mixta, ellos presentan lo que es su avance de tesis, ¿sí? Hablando del capítulo anterior de lo de investigación y las tesis, precisamente para que den a conocer a la sociedad, ¿sí?, que acompaña estos procesos, cómo es todo el trabajo de investigación que está realizando en lo que es la licenciatura en psicopedagogía. Próximamente se va a unir lo que es pedagogía, lo que es administración, y bueno, también va a haber muy posiblemente eventos para los estudiantes de posgrado, concretamente la división de maestría, de doctorado, para que presenten sus avances, o por qué no, ya también los exámenes profesionales, o bueno, no exámenes profesionales, sino en su avance también final de la tesis de maestría o de doctorado, para dar a conocer también todas aquellas nuevas investigaciones y nuevos puntos de vista con respecto a la educación y áreas afines. Y siguiendo con esta premisa del aprendizaje con su importancia, Edgar tiene por ahí una propuesta relacionada a tal efecto. Adelante. ¿Quieres platicar tantito? Sí, claro, claro, Jorge. Mira, antes recuerdo que un docente me decía, la calificación no es el reflejo de lo que sabes, ¿no? Y es justamente ahorita, no sé si lo decía por compadecer o porque realmente ahorita le damos la importancia, ¿no? Pero sí es cierto, la calificación realmente no es el reflejo de lo que sabes, ¿no? Hay muchos alumnos con promedios increíbles y que después en el campo laboral no les va tan bien, ¿no? Y vemos... Y viceversa. Sí, en el tema del sorprendizaje, como yo le llamo, quisiera, antes de empezarles a contar, para ir con el hilo, preguntarle al doctor Leo si en las pruebas integradoras te ha sorprendido algún aprendizaje mostrado, porque siempre hay algo que nos queda en la memoria, ¿no? Siempre hay como una experiencia única. En el tiempo que llevo aquí en la escuela, ya casi 14 años, en el mes de septiembre, sí me he llevado ese aprendizaje, como usted está mencionando, porque precisamente yo encuentro a estudiantes, ya sea hombres o mujeres, que finalmente son un poco cohibidos
en el aula, pero en ese momento demuestran unos talentos ocultos o me confirman realmente lo que yo tenía como una pequeña suposición de lo que ellos pueden demostrar, de todo ese potencial. Eso es uno. Y también lo que siempre les he dicho, vencen sus miedos. El hecho de que se presenten a un público, el de que sea un laboratorio en donde ellos estén fortaleciendo sus habilidades comunicativas y comunicativas y de lenguaje, creo que es algo también muy importante, ¿no? Que si lo ponemos en comparativo con escuelas normales donde hay laboratorios, hay jornadas de prácticas profesionales, etcétera, aquí en educación superior privada pues no las hay de ese tipo. Creo que es un buen espectro y un buen panorama para ellos darles a demostrar todas las potencialidades que tienen. Entonces eso me llama mucho la atención. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, concretamente en el mes de agosto, una chica nos presentó al doctor Azulín y a mí en octavo semestre lo que eran sus pruebas y sus materiales para trabajar la comunicación con niños con síndrome de Down. Entonces eso también es muy importante, que lo realizó ahí en el municipio de Tlalnepantla. Y también, por ejemplo, estos en área de psicopedagogía, aquellos estudiantes que muestran alguna evidencia de cómo se está realizando el trabajo. Por ejemplo, me he quedado con una alumna con el autismo. Entonces eso lleva a ver que se pone la camiseta primero para su investigación y sobre todo da a demostrar que tienen otras habilidades como ellos lo han manifestado a través del tiempo que han estado pues aquí en la incubadora, ¿no? Que es el COMEPS. Y eso ahorita viene a la mente uno, porque sí, igualmente, por ejemplo, Jorge, Miguel, pues han encontrado también lo que es maestría, en doctorado, muchísimos casos igual sobre ello, ¿no? Entonces, es para muestra un botón. Claro, y hablando justamente del sorprendizaje, hay una premisa que dice: a mayor tecnología, menor capacidad de asombro, ¿no? Y justamente es lo que está perdiendo esta generación, o los que hemos dado clase, o hemos estado frente a un grupo, nos hemos dado cuenta que es muy difícil ya sorprender al alumno, ¿no? O sea, ya todo está escrito, no les gusta investigar, pero justamente en esto empezamos a estudiar el sorprendizaje como tal, y viene a lo que platicamos al principio, ¿no? Necesita el alumno como tal, o el docente, tener esa chispa, tener ese amor, sentir esas mariposas en el estómago, como cuando veíamos a la chica que nos gustaba o que nos gusta. Sí, o sea, sentir realmente esa pasión para que tú puedas demostrarlo, ¿no? Hay algunos teóricos que dicen que el alumno aprende con 25 minutos y 5 de descanso y después, pero realmente tenemos que replantear la parte del docente, de encontrar un caos para que en el transcurso de la clase vayamos sorprendiendo al alumno, ¿no? Con preguntas, con problemas, pero problemas reales, ¿no? Porque a veces jugamos solamente a dar clase y realmente el alumno, a la hora de que egresa, se enfrenta con diferentes inconvenientes, ¿no? En comunicación, por ejemplo, nos enseñaban a utilizar cámaras de video, nos enseñaban a utilizar equipo de radio, y jugábamos, ¿no? Y nos sentíamos increíbles. Y cuando nos llevaban, por ejemplo, a prácticas a televisoras grandes, pues veías que era un mundo de años luz de diferencia el equipo, y entonces no habías aprendido nada, ¿no? Y es eso justamente, que vayamos acercando al alumno para que ese detonante del factor sorpresa siempre exista, ¿no? Y no solamente en alguna clase en especial, sino siempre, ¿no? Siempre que ese maestro llegue y que inspire, para que los temas sean más atractivos, y que los contextos en los que esté el alumno no sean como siempre monótonos, ¿no? O aislados, ¿no? Luego sí. De la realidad en la que se enfrenta, ¿no? Por ejemplo, en nivel secundaria, ¿no? Ven el tema de debate, me tocó dar clases en nivel secundaria, me acuerdo que dimos español, y cuando llegamos al debate yo siempre tenía muy presente a mis maestros, y también tenía presente a algunos compañeros, ¿no? Llega el tema de debate, ¿y qué es lo que hacen? Ponemos el escritorio en el centro, y ponemos a los que están en desacuerdo y a los que están en acuerdo, pero realmente los ponemos así para como una práctica, ¿no? Pero realmente el alumno no desarrolla
ninguna habilidad, ¿no? Entonces, el trasladar ese debate a un escenario real, con micrófono, con un personificador, realmente con una investigación, irlos acercando a eso, creo que ese es el camino, ¿no? No mostrarles escenarios reales, porque si es simulado nada más en el aula, no sirve de mucho después. Muy bien, tratando de acomodar ese caos así, rápidamente se me viene a la memoria. Como decía Kuhn, ¿no? O sea, para que exista el cambio, esa transformación del paradigma, ese avance paradigmático, debe haber primero una etapa de crisis. La crisis. O sea, pero por la detección de algo que les llama la atención, algo que les sorprende, o sea, todo es relacionado. Una sorpresa, algo que está fuera de la común, algo que no encaja en su esquema mental y que de repente, bueno, vamos a investigarlo, vamos a saber el por qué está ocurriendo este fenómeno. Y eso te hace entrar en crisis. Y yo creo que en algún momento, no sé si se los dije a alguien, pero yo recuerdo que en una de mis clases de maestría les dije, a ver, el sistema educativo mexicano está en crisis, pero no hemos pasado de la crisis, o sea, no hemos logrado transformarnos. Sabemos que está mal, sabemos que el aprendizaje, que la sorpresa, que hay que fomentar eso, pero no hemos avanzado de esa etapa de crisis. Nos hemos quedado con la detección de la anomalía. Y creo que sí, y la crisis se hace más aguda cada vez. Así es, pero la crisis lleva sufrimiento y nos hemos quedado con ese dolor. El sistema educativo adolece de muchas cosas, nos duele y sabemos dónde está el remedio, pero no estamos transformándonos en realidad. No estamos dando ese paso de calidad a la sorpresa. ¿O no? ¿O cómo lo ves tú? Sí, yo también soy de esa idea, ¿no? Lo platicábamos en programas anteriores. En esta sociedad, estos alumnos de muchísima información, pero no de conocimiento, lo que mencionábamos. Sin embargo, yo también creo que el docente tiene esa flexibilidad, esa autonomía de modificar todos esos programas, ¿no? De tener las herramientas didácticas, de tener el objetivo bien claro de qué tipo de alumnos desea tener sin que vaya fuera del perfil que lo estuvimos platicando, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene que ver mucho con la actualización, eso tiene que ver mucho con la vocación que bien mencionabas, ¿no? No podemos cuadrarnos en decir es que así venía el programa y así tengo yo que realizarlo, ¿no? Tengo que flexibilizarme para poder modificar todas esas herramientas sociales, familiares que se están dando y no nada más quedarme, como bien mencionas en ese ejemplo que colocabas como debate, ¿no? Y aquí precisamente el colegio yo creo que tiene esa parte importante, no solamente un docente, yo creo que actualmente un docente con licenciatura, lo digo con mucho respeto, se queda corto, ¿no? Con una capacitación media. Aquí precisamente el colegio pues ofrece esa parte, esa parte de maestría, esa parte de doctorado que los hemos cursado nos ha ayudado bastante para generar toda esa actualización, esa herramienta, esa parte cultural que nos ha ofrecido, ¿no? Entonces creo que se escucha en el discurso adecuado, se escucha muy bien, pero depende de cada uno de nosotros, ¿no? Hay casos en la zona, digamos que sorprendentes. Hay una maestra es ingeniero y da matemáticas y le preguntaban, oye, ¿tú cómo vas a dar tu clase en matemáticas para sorprender a los alumnos, ¿no? Pues no solamente con la calificación reprobatoria o con las ecuaciones que puede generar un caos o un miedo, ¿no? Sí. Y ella creó un concepto que se llama matemágicas, ¿no? Dentro de sus clases, entonces veía a los alumnos montando coreografías, porque aparte tiene esa formación de danza por su familia. Y a mí me parecía súper interesante ver cómo la maestra estaba con las tablas de multiplicar, con las ecuaciones y bailando, ¿no? Y entonces eso llamaba mucho la atención, ¿no? Armaba muchos juegos en el espacio abierto y era sorprendente, ¿no? En caso de español, un maestro de la zona también me acuerdo que llegaba leyendo, por ejemplo, Horacio Quiroga, ¿no? Cuentos de ese tipo, y llegaba leyendo el maestro y entonces detonaba ahí la sorpresa y el interés de los alumnos que no les gusta leer, ¿no? Que es una constante que nos encontramos en todos los niveles. Entonces sí hay casos de éxito, sí hay casos, pero como bien lo dices, Miguel, es una situación personal, es una situación individual del docente, pero que nosotros en COMEPS queremos contagiar eso primero con los docentes y los docentes a su vez con los alumnos y futuros profesionistas de la educación, ¿no? Así es. Sí, e investigadores. Claro. Una ocasión recuerdo que una maestra, a la cual quiero y respeto mucho,
me sorprendió años después. Porque resulta que todo lo que me enseñó en ese grado no era verdad. Yo quedé sorprendido. Pero tenemos el poder de convencer. Sí, claro. No era verdad, pero quizá no porque ella no haya querido decirme la verdad. Ese era su paradigma, ¿no? Esa era su formación. Yo recuerdo, esa anécdota es muy interesante porque recuerdo, le pregunté, oiga, maestra, ¿por qué? En invierno hace frío y en primavera y en verano hace calor. Y ella respondió. Y ella con un esquema me lo explicó y yo quedé totalmente convencido de eso. En el pizarrón dibuja una trayectoria elíptica, pone el sol de un lado, más cerquita de un costado de la elipse que del otro, que los matemáticos dirán, se llama un foco, ¿no? El sol es los focos de la elipse. Y entonces dice, mira, Jorge, cuando la Tierra está aquí, distancia más cercana del sol, aquí es cuando más calor hace. Y cuando vas de este lado, aquí es donde hace más frío. Y entonces, perfectamente lógico, ¿no? Sí, claro. Está bien. Y entonces a mí me sorprendió cuando seguí estudiando, cuando llego a la prepa y empiezo a estudiar las leyes de Kepler y las de Newton y todo eso, y resulta que no era cierto, ¿no? O sea, lo que la maestra de quinto grado de primaria me había dicho no era cierto, pero quizá porque ella no quería decirme mentiras o en ese momento encontrar una explicación más profunda, sino porque esa era la explicación del momento, ese era lo repentino, sí, lo que quería sorprender. Y yo me sorprendí a la buena, porque yo sé que su intención no era mala, me quería explicar. Y la pasión con la que enseñaba me hizo creerle. Entonces el poder que el maestro tiene para desarrollar el conocimiento, para desarrollar el interés, para despertar curiosidad de los estudiantes es fundamental. Y eso es lo que a muchos... Para sembrar pasa. Precisamente esa duda que como bien menciona Edgar, ¿no? Si eres capaz de convencer a alguien, incluso con mentiras, hay de dos: o eres buen maestro o buen político. Más lo primero, aguas porque vienen elecciones. Aguas porque vienen elecciones. Perdón. Y las encuestas ya dicen que están acercando. Acuérdate. ¿A cuánto ya está? Pues según los últimos reportes en encuestas dicen que 8% de diferencia. 8%. Entre el partido de poder y el de la bandera. Así dejamos. Entre los polos. Ajá. Eso está interesante para otro programa. Y estamos en el mes de febrero. ¿Y cómo va a afectar eso a nivel educativo? Estaría interesante. Sí, claro. Bueno, pero retomando, a ver, en esta parte, y a lo mejor para cerrar este punto y pasar a otro que tenemos aquí en la agenda, creo que también es muy importante sí considerar la actitud de nosotros los docentes, no solamente de COMEPS, yo creo que al final de los docentes del sistema educativo mexicano, pero también es importante convocar a la sociedad y al principal protagonista, que son los alumnos, sea de cualquier nivel. Digo, porque si también de ellos no hay la actitud, la atención, la disposición y la conjunción de esa parte para la unidad que está proponiendo, no se va a poder lograr. ¿Estamos de acuerdo? Eso también es algo muy trascendental que tenemos que convocar a todas aquellas personas que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación en los cuales está llegando Educación Sin Filtros en este año 2023, de que también motiven a los alumnos, a las nuevas generaciones, a los profesionales o futuros profesionistas, para que se siga dando esto, porque realmente esto no solamente del COMEPS, del sistema educativo mexicano, es un trabajo en conjunto que implica la suma de esfuerzos de todos. ¿Y por qué no ponemos en la mesa ahorita, compañeros? Se me ocurre que tenemos aquí a buen Edgar, ¿por qué no hacemos la invitación a algunos alumnos de COMEPS? Para que vengan a conservar, para que vengan a platicar, para que vengan a ver su percepción, ¿no? De cómo ven, cómo se sienten también sobre todo eso, ¿no? Que nos platiquen. Sí. Entonces, queda en la mesa y si alguien de una vez quiere apuntarse, levanta la mano y dice yo voy y platicamos con todo gusto. Con ¿no? calificación a la asignatura del maestro Leo. No va a haber para eso. Esto es por convicción. Digo, porque no nada más en licenciatura podemos, es interesante, ¿no? Conjuntar las tres divisiones. Claro. Sería interesante y el próximo viernes sería una oportunidad fantástica para poder hacerlo. Y eso me sonó como una canción muy conocida también el próximo viernes, pero adelante. y es viernes, además. Gracias a Dios que es viernes. Bien, entonces, continuando con esta posibilidad, bueno, ¿y cómo despertar realmente el interés del estudiante? ¿Cómo sorprenderlo? ¿Cómo podrías comenzar con esta propuesta? O sea, ¿qué actividades? ¿Con qué empezarías?
Pues desde la misma dinámica de la clase, en la planeación, armar ese detonante, ¿no? Dependiendo la naturaleza de la asignatura. Porque, ejemplo, tenemos materias de investigación, pero ¿cómo detonas el sorprendizaje en una materia de investigación? Hijo, no les digan a mis alumnos porque van a con una empezar a decir pregunta, todo. ¿no? Con una pregunta que incluso hasta puede sentir incómodo al docente, ¿no? Generalmente el docente es el que va guiando, ¿no? Pero el alumno también debe tener esa responsabilidad, ¿no? De sorprender al docente en esa dinámica y por supuesto con las actividades, Jorge, las actividades que les vayamos mostrando a los alumnos, que vayamos direccionando. Justamente eso, al mostrar historias que inspiran en la cultura, en el deporte, estoy seguro que ellos se contagian, ¿no? Porque justamente el sorprendizaje contagia, ¿no? Pero sí es muy importante que tengamos los docentes el chip para que en las asignaturas, desde ahí parte esa historia, ¿no? Hay ocasiones en las que a veces con casos, los alumnos hoy día están muy en las redes sociales, están en Twitter, están en TikTok y ya hay tantas herramientas tecnológicas que puede ser incluso hasta con un caso de que estén de moda, ¿no? O algún tema que esté de moda, puedes realizarlo, ¿no? Como por ejemplo. Sí, es muy cierto. No podemos tapar el sol con un dedo. Sí, esa es una realidad. Y a veces casi la mayoría, y no nada más los estudiantes, vamos a decirlo, a veces también en esos free time que dirían por ahí, esos pasatiempos, estamos nosotros también, ¿no? Y de repente el aprendizaje se vuelve más impetuoso con todo ese tipo de memes, Sí, y sí te sorprende, o sea, claro. Lo trataba de explicar la semana pasada, le digo, ¿cómo le digo a un alumno que esto es importante? Claro. ¿Cómo le digo a mis estudiantes que la escuela es importante cuando tengo un personaje? ¿No? Haciendo no es uno, malabares, bailando, cayéndose, haciendo, no sé si llamarles ridículos o alguna cuestión así similar en internet y siendo ultra famoso, viral, celebridad momentánea. ¿Y cómo le digo al chico? Bueno, eso no es importante o eso no dura, es efímero. Y lo de acá es lo que realmente dura. Trasciende, ¿no? La trascendencia. Y yo tengo esa propuesta, la trascendencia de la labor. O cómo puedes el desarrollo de situar un aprendizaje o un aspecto pues cercano a la realidad cuando hay un artista que compara los relojes con un caso de la vida real. Y ve lo que... Pero yo sí tengo uno de esos. Híjole. ¿De los relojes? Sí. Pues sí, la mayoría de la población hemos tenido uno de esos relojes. ¿Qué crees que son? Sí, son buenos. 35 años. Ve. Y le he cambiado la pila 2 veces. ¿Ve? ¿Un Rolex? Oh, por favor. Bueno, vemos ahí esa situación, ¿no? Entonces... Sí, es interesante. Los de la balanza luego así quedan, pero no solamente... Sí, pero como bien mencionas, es momentáneo y efímero es a lo mejor la palabra, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que es un programa completito de esto que estamos platicando, por supuesto. Y yo creo que tenemos la lista de estudiantes, no solamente del comercio, pero la lista para hablar de todos esos casos. Podemos poner casos así, incluso desde el mismo cine, la cultura pop, sí, claro, la historia. No, o sea, inclusive bueno, los videojuegos, el anime, bueno. O sea, personajes, fíjate, eso sería interesante, personajes de la historia que han sido trascendentales y olvidados. Claro, mira, Don Porfis. Creo que ahí me viene a la mente un tema con la lectura. Anteriormente, en la vieja escuela o hace muchos años, en el área de español, por ejemplo, te fomentaban la lectura de los clásicos a los contemporáneos, ¿no? Y hoy ya no funciona. O sea, hoy ya no funciona esa dinámica. Hoy debería ser de los contemporáneos, de los autores contemporáneos, tanto mexicanos, latinoamericanos o de los bestsellers hacia atrás, ¿no? Pero hoy ya no encontramos, por ejemplo, los chavos no saben quién escribió El Quijote de la Mancha o quién es Orbanes de la Cruz, no sé, ¿no? Ya no saben. Pero en eso hubo un caso de éxito, de sorprendizaje, cuando un maestro detecta esa parte y entonces dice, bueno, vamos a ver los clásicos, vamos a ver a Cervantes, vamos a ver a Octavio Paz, no sé, clásicos digamos que también de la literatura mexicana, y entonces les deja una tarea, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? De los memes que están actuales, van a ustedes a contextualizar
la frase más icónica, emblemática de un clásico con un meme, ¿no? E hizo una exposición de memes clásicos en cuanto a la lectura, y esa idea pues fue muy buena, ¿no? Entonces el sorprendizaje tiene que ver también con la creatividad, con esa parte que puede ser explotada, con ¿no? esa relación y no se requiere de mucho presupuesto. Sí. Siempre he dicho que la creatividad supera cualquier presupuesto. Entonces es simplemente la iniciativa del alumno, del docente, porque en casa también tenemos mucha gente creativa, ¿no? Por ejemplo, los padres de familia, cuando les pides un disfraz y a veces en casa no hay mucho dinero, y el lado opuesto, ¿no? Nos acaban de invitar en Día de Muertos a una primaria, un concurso de disfraces, y sí, había del lado de los disfraces comprados, magníficos, ¿no? Caracterizaciones, maquillaje, y el otro lado creativo, ¿no? De mostrar con papel maché, con papel reciclado, y hay una distancia muy corta entre eso, ¿no? Entonces por eso sí soy muy amante de los temas de sorprendizaje, de creatividad, de todo ese tipo de cosas que los docentes pueden hacer, y los alumnos también, ¿no? Sí, claro, y cómo el conocimiento efectivamente trasciende. Aquí recuerdo un ejemplo también que me surgió con unos chicos hace muchos años, para que aprendieran la mitología tradicional de las diferentes civilizaciones históricamente representativas, ¿no? Y entonces les digo, bueno, pues una muy sencilla, hijos, a ver, vamos a ver, ustedes ya vieron el sistema solar, ¿no? Ok, sí, ¿cuál es el primer planeta? ¿No? Mercurio, sí. Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bueno, ¿sí sabían que esos nombres son dioses? Son los nombres de dioses. ¿A poco, maestro? Dice, ¿de veras? Yo recuerdo de una niña, ¿de veras y cuáles? Le digo, fíjate, por ejemplo, Marte es el dios de la guerra. ¿Y cómo lo relacionaron? El rojo, el fuego. Es el único que se puede ver a simple vista desde aquí. Bueno, no el único, porque cuando se van presentando las condiciones, se ve hasta el mismísimo Júpiter. Júpiter, el más grande, el más poderoso. Les empiezas a explicar. Pues a ver, investígame, ¿por qué se llama? ¿Quién es Neptuno? Neptuno, el dios del mar, correcto, ya empezamos a... Que no era Poseidón. Y después, ahí está. Ahí se ve, ¿por qué la mitología griega tiene un nombre, con los romanos es otro? Copyright. Y los empiezas a relacionar. Y luego con las caricaturas, digo, miren hijos, en las caricaturas, los cómics, se fijaron en los dioses. Ahí aparece Neptuno, ahí aparece Júpiter, ahí aparece Mercurio, Venus, ahí está todo. Nada más es cuestión de irlo centrando. El origen, el verdadero origen, y que después no nos importa el origen, incluso de nosotros mismos como mexicanos. El origen del escudo nacional, de la identidad, del por qué esto y por qué lo otro. Ya como que parece que todo está hecho, pero sorpresivamente no se conoce el antecedente. Claro. Sí, a mí me pasa mucho también cuando queremos hablar un poquito de cultura y les digo, es que ustedes manejan palabras en agua. No, ustedes hablan palabras en agua. No, ¿como cuáles? Entonces comenzamos con las clásicas que nosotros tenemos en nuestro vocabulario, ¿no? Ustedes saben, desde chocolate hasta aguacate, hasta todo lo que por ahí llevamos, ¿no? Entonces les empieza a decir, pues es verdad, es cierto, pero ¿de dónde vienen? Entonces esos temas permiten, como bien mencionabas, a lo mejor con una pregunta detonadora que todos la sabemos, ¿no? Con alguna lluvia de ideas que por ahí siembres, pero ya tienen ese contexto, ¿no? Sí, meterles esa chispa, la chispa por querer saber más. Así es. Y que no nada más saber, o sea, no acumular simplemente el conocimiento, sino darle sentido al mismo, y después proyectarlo, y después a partir de eso crear. Creo que esa taxonomía, esa parte final de la taxonomía del docente, siento yo que debería ser la creatividad, el crear, y no solamente llegar ahí, sino hacia trascender. A partir de la creatividad, seguir creando, seguir trascendiendo, y bueno, o sea, tenemos muchos ejemplos históricos y conocidos, y desde tiempos bastante inmemorables, ¿no?, que podemos aquí enumerar.
Al respecto, Leo, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, me sumo y con ello apuesto a que finalmente es algo muy importante que tiene que haber, ¿no? Esa libertad para hacer esa conjunción de todos esos aspectos, ¿no? Y es algo que se ha puesto ahorita o se tiene en el preborrador, en el borrador de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, también es una cuestión, como mencionamos en la transmisión pasada, ¿no? De desaprender. Y ese también es uno de los grandes miedos y grandes retos que tienen, no solamente los docentes de educación básica, yo creo que todos los niveles, ¿no? Porque, pues a veces, el romper esos paradigmas de enseñanza, de aprendizaje, de que yo ya tengo esto elaborado, esto, el otro, y sobre todo enfrentar los miedos que hemos hablado de ello, es algo que no todos los docentes están pues así como que con la decisión para ello. Eso es uno. Pero también creo que es importante ver que estas nuevas tendencias, estas nuevas propuestas están llegando a COMEPS, ¿no? Y que también es algo que pues se va a vertir desde de abajo hacia arriba y viceversa, con la intención de que precisamente toda la comunidad educativa de esta institución pues pueda verlo, ¿no? Y un ejemplo, bueno, lo vamos a ver con las actividades del 7 de febrero, la prueba integradora, también con lo de del Congreso Concretana. Eso es una. E insisto, creo que la dinámica es continua, por eso es su nombre, pero en estos retos y en estos momentos históricos que estamos viviendo y sociales para la educación, creo que es predominante. Y yo me uno a ello, y también con eso, pues es importante ver estos espacios que se aprovechen y que sobre todo se siembre la curiosidad con los docentes, con los alumnos, con la sociedad en general, ¿no? Y muy importante también, ¿no? Que se haga o se aplique realmente esa flexibilidad o esa libertad de que tú puedes organizar tu programa de estudios a las necesidades que realmente se quieren. Porque créeme que, por ejemplo, hablando de educación básica, muchos docentes son muy creativos, pero algo que también ata mucho es el plan de estudios. ¿Por qué? Porque el organigrama te lo pide así, ¿no? Las funciones te lo en algún momento te piden así. Obviamente hay grandes diferencias porque también quienes liderean cada una de esas organizaciones pues te dan la apertura, pero ahí también la realidad es que hay instituciones que son bastante rígidas en ello y que va la cuantificación por sobre el proceso y realmente el aprendizaje creativo, vivencial que implica todo ello. Sí, es un aspecto complicado, sobre todo porque sí, estamos sometidos a un esquema. Y la rendición de cuentas, ¿no? Sí. También como que es eso. Pero muchos de nosotros nos sometemos a ese esquema y de ahí no queremos salir, y la creatividad se ve cortada precisamente por querer encajar. No, y querer dar resultados rápidos, ¿no? Así como en algunos deportes que hablamos anteriormente, por ejemplo, ¿no? O sea, resultados rápidos, el que querer... Mira, si quiero hacer una analogía rápida. Ándale. El sistema educativo mexicano es como la selección mexicana de fútbol. Les importa el negocio. O sea, lo que importa es el negocio y no el aspecto deportivo. Lo mismo pasa acá, lo que importa es mostrar resultados aparentes. Sí. Sin importar el fondo y que realmente se esté desarrollando. Sí, claro. Hay un caso que se hizo viral en el norte del país de un profesor de educación básica que le llaman el profe chido, que incluso tiene su canal de YouTube, ¿no? Y todo, y sorprende a los alumnos con el salón adornado cada año con diferentes temáticas, ¿no? Entonces sí existe la creatividad en el docente, ¿no? Pero como tú dices, a veces el tedio de la organización o de lo que se debe entregar y todo, eso merma un poquito, pero siempre desde lo individual creo que se puede mejorar, y ese es un caso, ¿no? De muchos docentes que sí tienen mucha creatividad, ¿no? Y darle continuidad a los casos exitosos, realmente apoyarlos. También rápidamente recuerdo el que ahorita se están promocionando para una película de esta niña que tuvo el resultado más alto en la prueba enlace. Si me recuerdan el año, no tengo con precisión ese dato. Incluso va a salir una película próximamente. Y que fue muy comentado, incluso salió en portadas de revistas norteamericanas, ¿no? En portadas de revistas. ¿Enlace o Pisa entonces? Alguna de esas dos. Sí, porque Enlace es mexicana o antes. Me imagino que era Pisa entonces. Sí, es extranjera. Una chica que hasta
La definían como la próxima, la de los iPhones, ¿cómo se llama? Se me olvidó, Bill Gates. No, Bill Gates es Steve Jobs. Steve Jobs, la próxima Steve Jobs. ¿No? Que era muy talentosa, etcétera, y que en una prueba en el TEC de Monterrey, lo recuerdo, eso sí lo recuerdo perfectamente, de cálculo mental falló. O sea, muy talentosa. Sí, no lo sí, checaron. sí. O sea, recuerdo perfectamente eso. Y ahí se olvidó. El caso se olvidó y nunca se le siguió dando promoción al maestro, al que había destacado por su nivel, por la estrategia didáctica, Fíjate. por cómo había desempeñado su trabajo con esta niña, que propició que obtuviera el mejor resultado de la República, que pues, salió promocionada, sí, pero después en una prueba en el TEC falla. Entonces, Y por un solo error. Ahí se murió. Ahí, sí, Entonces, eso es también muy común. Es una cuestión. Una característica, por ejemplo, de la sociedad mexicana, Sí, ¿no? pues, Pueden tener X número de aciertos, bondades, pero del primer error, todo se Sí, O buscan los salir errores. muy bien y a lo mejor no ser productivos o funcionales socialmente. Y al contrario. Y que esa es una realidad también que está en nuestro país ya desde hace varios años, ¿no? Algo que a mí, hablando de su aprendizaje, a mí me sorprende mucho, es que tenemos personas que no das un peso por ellos quizá en el aula o que los ves limitados en algunas cosas y son gente triunfadora. Claro. Pero desarrollan habilidades diferentes con referencia a sus necesidades, a lo que ellos de repente les importa. La adaptación al medio también, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ve allá a la Ciudad de México, en el eje central, todo ese corredor, a mucha gente que a lo mejor no tiene los estudios, o la oportunidad, y te está arreglando aparatos electrónicos, te está ofertando esto, te entrega esto, sin necesidad de ir a las grandes empresas, y te tiene ahí la solución pronta. Y socialmente es funcional. Sí, entonces vemos eso, o un caso en México muy conocido, todo el trabajo informal, ¿no? Claro. Ahí está, entonces creo que eso sí también no deja de sorprender y sobre todo ver que, bueno, en el caso de México con los 128 millones de habitantes que somos un poquito más. Más los que se acumulen esta semana. Exacto. Por el 14 de febrero. Exactamente. Entonces vamos a ver estas cuestiones Bueno, hay una de realidad. estadística muy interesante. Ajá, a ver, planteala. Una estadística que les digo, bueno, en México, estadísticamente hablando, la mayor parte de los nacimientos son entre septiembre, octubre y noviembre. Eso significa que se concibieron en una gran cantidad, en un porcentaje muy amplio, entre diciembre, enero y febrero. O sea, hace mucho frío y hay momentos, hay fechas específicas para... Que son para el la momento idóneo para no la pasar frío. reproducción, ¿no? O sea, es muy interesante, o sea, eso también estaría bastante bueno estudiarlo. Y el punto de vista incluso de los comerciantes, de la gente, esa es otra idea que habíamos tenido acá. Sí, hacer esa invitación. Véngase por favor el comerciante exitoso. ¿La escuela cómo le ayudó a ser exitoso? Y nos vamos a encontrar cada ¿Y qué tuvo caso? que aprender Sí. después? Que estuvo fuera de la escuela. Sí. Y nos sorprendería mucho las habilidades que ellos desarrollan. Sí, claro. Sin necesidad de hacerlo en una institución educativa, sin necesidad de hacerlo formal. Fíjate que la Biblioteca Vasconcelos hace algunos años lanzó una iniciativa que se llamaba Biblioteca Humana, que es ya una práctica muy recurrente en Europa. Pero la Biblioteca Humana consistía en eso justamente. Invitaban a un vendedor, invitaban a diferentes personas que no habían estudiado, que no tenían grado académico, y decían que pues son libros humanos, ¿no? Entonces contaban historias, y a veces historias de mucho aprendizaje, ¿no? Llevaron a un señor que se dedicaba a la siembra, y le decían, oye, pero es que como tú sabes el horario, cómo sabes cuándo va a llover, cuándo hay que cosechar, y pues no es ningún agrónomo, no es ninguna persona, pero sí sorprende el hecho del conocimiento, ¿no? Entonces sí es muy interesante lo que planteas de poder invitar a algunos libros humanos, ¿no? Bueno, imagínate un tema, los libros humanos. Ve. Sería bastante interesante. Pues ya están ahí dos propuestas. Sí, eso funcionaría muy bien, ¿no? Tener un programa No, y a de través hecho, de Biblioteca Humana. queda muy claro, bueno, esos libros humanos a los cuales te refieres, Edgar, los tenemos ahí desde casa, los abuelos. Sí, claro, los papás. sí. Ujú. Entonces ahí está esa situación. Entonces tenemos que ahí también, pues, darle ese valor, porque muchas veces pasa que en algún momento, por la edad, por la juventud, no hacemos caso. Digo, hablo en general porque a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Esa situación que no hacemos caso, pero es muy importante y lo que siempre he dicho a los alumnos, ¿no? En algún momento los maestros
ejemplificamos nuestras experiencias y no le hacemos caso hasta que venga un tercero. Y eso creo que también es algo muy importante, ¿no? Porque se te dan esas orientaciones, pero tiene que venir un tercero, valga la redundancia, que explique y que diga, era cierto, ¿no? Entonces, me parece interesante esa propuesta y yo creo que vamos a retomarla también aquí, no solamente en el programa, en el colegio, ¿no? Incluso los profesionales destacados de la comunidad, o sea, esto que va a pasar el 17 es muy interesante, de los artistas, surgieron Sí, lo que bien mencionas, claro. Habría que preguntarles, bueno, ¿la escuela te ayudó a desarrollarte? ¿La escuela cultivó tu pasión? ¿La escuela cultivó esas habilidades para realmente desarrollar tu pasión, tu idea? Los cultivó, los segmentó, porque también podemos encontrar el otro lado. Es que eso es otra cosa. Sí. Edgar Miguel, esa es otra cosa que siempre ha estado ahí en debate. Que tan anormal es el que saca muy buenas calificaciones como el que saca muy malas. Los dos tienen algo parecido, porque la escuela tiende a normalizar y entonces nos olvidamos de aquellos que están en el extremo de los polos, los que están muy bien o que aparentemente están muy bien, porque es realmente algo inusual que alguien sea bueno en todo, y también es inusual que alguien sea tan malo en todo, ¿no? O que saque puros 5 o que esté mucho... Bueno, pero no digas calificación, o sea, porque al final nos quedamos en esa cuestión de medición. Y te sorprendería que aquellos que no, aparentemente no tienen un nivel alto, esa era una de las propuestas que puso, o más bien, esa fue parte o fundamento de lo que mencionó Howard Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples. O sea, no porque es el que esté con un alto coeficiente intelectual va a ser bueno en todo. No. Porque tenemos a un buen deportista, pero que a lo mejor fue mal estudiante académicamente. O sea, ponle ahí ese ejemplo, ¿no? Y eso creo que es muy interesante retomarlo porque, por ejemplo, aquí en COMEPS, en la licenciatura, hay algunos trabajos de investigación que se van a presentar donde retoman mucho de las inteligencias. Y destacar esos talentos y cultivarlos. O sea, rescatar, a ver, tú a lo mejor no eres muy bueno para esto, pero si tienes habilidad deportiva, habilidad de negociación, bueno, vamos a de la escritura, para de la música, para que seas un buen negociador, para que seas un buen emprendedor, o para que nos sirvas para ganar medallas que tanto nos hacen falta deportivamente hablando, ¿no? O campeonatos. O campeonatos, sí. O que nada más se preocupen por la parte económica. ¿Del negocio? Exactamente. O sea, de 8 a 7 reducirlo, por ejemplo. Por ejemplo. Qué gran tendencia. Distribuir, reconsiderar esta parte de distribución de las habilidades para fomentarlas, seguirlas cultivando y darle su seguimiento. Que aquí en México es lo que seguramente, y estoy convencido de que lo que nos hace falta, darle continuidad a las propuestas. Así es. Muy bien, estamos ya cerrando este viernes tan rápido, se pasa es como el agua. Viernes, como el agua, fluye. Sí. ¿No? Pues comentarios finales, empiezo de aquel lado, Miguel. Pues muchas gracias, licenciado Edgar, aquí. Qué bueno que hayas pues decidido participar aquí en el colegio. Eres bienvenido cuando gustes para que vengas a platicarnos todos esos proyectos. Pues ahorita ya estás invitado para cuando vengan alumnos, vengan esos libros humanos que bien mencionabas. Y pues nada, síganos allí en las redes sociales. Vamos a continuar con estas pláticas cada viernes. Y pues esperamos ahí contar con su pequeño o bastante like, ¿no? Bueno, desde el lado, Leo. Bueno, antes que nada, igual agradecerte, pero que te tuté, sumarte a este proyecto del COMEPS. Bienvenido nuevamente a nombre de todo el personal directivo del Consejo Fundador, administrativo, manual de apoyo de esta institución en sus diferentes divisiones. Bienvenido a sumarte a este proyecto. Y pues bueno, también... pues aprovechando, si nos puedes volver a reiterar los eventos que tenemos ahorita en puerta para que el auditorio esté presente. Yo sé que también van a haber redes sociales, va a haber Twitter, Instagram, pero nuevamente recordar. Sí, claro, Leo. Mira, 17 de febrero, la celebración del amor y la amistad al estilo COMEPS. En mayo tenemos del 13 al 15 el congreso en Punta Cana. Sold out. 12 al 15. Del 12 al 15, perdón, del 12 al 15. Y sí, ya estamos llenos.
Y mañana tenemos prueba integradora en licenciatura. Entonces, síganos en las redes sociales, Comeps Virtual, en Facebook, Instagram y TikTok. Mañana va a haber transmisiones y vamos a tener ahí una cobertura especial. También tenemos una elevación de grado mañana. Nuevos doctores y doctoras de Comeps. Entonces, síganos en las redes sociales. Mañana vamos a estar transmitiendo y vamos a estar subiendo la información de todos los eventos que tenemos. No, pues muchas gracias también por nuevamente los avisos, los comentarios con respecto a ello, y estén muy pendientes todos a través de las diferentes redes sociales, no solamente de Educación Sin Filtros, sino también de Comeps. Sí, bueno, pues agradeciendo de antemano, Edgar, muchas gracias. Esta bella noche de viernes para finalizar la semana, pero no finaliza nuestro trabajo, eso continúa. Y agradecerles a todos los que nos ven, que nos siguen, los poquitos o muchos que sean. Vamos a continuar con esto porque realmente nos apasiona el trabajo docente, nos apasiona la educación. Vamos a continuar con este nivel de plática, de crítica y también de propuesta, porque lo interesante no solamente es hablar, platicar, criticar, sino proponer. Claro. Y el colegio propone mucho, hace bastante, la mística siempre ha sido la misma. Y ahora con el apoyo de Edgar, con su incorporación aquí al colegio, creo que vamos a continuar por muy buen camino. La dirección creo que está en excelentes manos. Y pues ahora sí que, como dicen en mi pueblo, pues a darle porque es mole de olla. A continuar. Edgar. Pues muchas gracias. Un saludo a todos. Nos regalan un like en este gran programa. Felicidades por este proyecto. La verdad es que está muy interesante. Se va rapidísimo el tiempo, pero muchas felicidades. De verdad que les admiro mucho y bueno. La verdad, pues estamos empezando. Y no queremos ser nada más algo pasajero. Lo hacemos con mucho gusto. Este tipo de pláticas entre nosotros son bastante amenas, se nos da muy rápido. Pero lo hacemos de verdad con mucho gusto y no con la intención de hacernos famosos, sino tratar de contribuir. Y sin el proyecto, ni en el trayecto, nos hacemos ya somos famosos. ¿No? O sea, lo hacemos con la intención de trascender, de contribuir con las ideas, con propuestas a esto que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y las sociedades, que es la educación. Muchísimas gracias a todos. No, al contrario. Vamos a cerrar este viernes. Descansen, sean felices y no olviden. Porque mañana hay que trabajar aquí en Comeps. Su like, la campanita, porque trabajamos los sábados aquí en la escuela. Saludos a todos. Saludos. Excelente. Sabiduría, honestidad y compromiso. Gracias.